La Reforma Protestante fue un movimiento religioso surgido en el siglo XVI, en el seno de la Iglesia cristiana, que supuso el fin de la hegemonía de la Iglesia Católica Romana y el nacimiento de distintas iglesias ligadas al protestantismo. Sus objetivos: discusión sobre las doctrinas que se apartaban de las Escrituras, a fin de desterrarlas de la vida de la Iglesia. Volver a las enseñanzas y prácticas de la Iglesia primitiva, es decir, recuperar la santidad y pureza perdidas de la Iglesia. Antecedentes religiosos. La Iglesia de comienzos de la Edad Moderna tiende a hacerse señorial, a acumular riquezas y a hacer ostentación de ellas. Hay exceso de lujos. El clero tenía escasa formación, sin vocación y dada a los vicios mundanos. Los cargos eclesiásticos se compraban, no existía vocación religiosa y solo buscaban enriquecerse. Los obispos y la jerarquía de la Iglesia llegan a hacerlo por dinero e influencias sociales, no por vocación o servicio. El Papa tiene ambiciones políticas y más parece un rey que un pastor. Antes de la Reforma, Pedro Baldo da origen a la Iglesia de los Valdenses, en Lyon, Francia, en 1170, uno de los eslabones entre la Iglesia primitiva y la Reforma. John Wycliffe, en Inglaterra, conocido como el Lutero del alba de la Reforma. Jan Hus, Checoslovaquia, predica contra la corrupción moral de la Iglesia Católica. ¿Qué desencadena la Reforma? En 1515 el Papa León X ordenó predicar nuevas indulgencias para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. El monje alemán Martín Lutero protestó con la publicación en 1517 de sus 95 tesis contra la doctrina católica y en especial sobre las indulgencias. Igualmente invitaba a todos a debatir. El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clava en las puertas del Palacio de Wittenberg sus 95 tesis en contra de las indulgencias y lo que él llamaba las falsas enseñanzas de la Iglesia, como por ejemplo el purgatorio. Su predicación se basaba en el principio de salvación por la fe y, partiendo de esta premisa, estructuró sus ideas en 4 puntos principales. Primero, libre examen y rechazo de todo intermediario entre el hombre y Dios. Segundo, reconocimiento de solo 2 sacramentos, el bautismo y la Santa Cena. Tercero, supresión del culto a la Virgen y a los santos, así como la creencia en el purgatorio. Cuarto, supresión de la parte sacrificial de la Iglesia, del celibato eclesiástico y del lujo en los templos. En cambio, se fomenta la lectura y explicación de la Biblia, la oración en común y el uso del canto coral. De la vida de Martín Lutero podemos decir que nació el 10 de noviembre de 1483 en el seno de una familia pobre. En 1506 profesa como monje agustino. Se ordena sacerdote católico en 1507. En 1510 realiza un viaje a Roma. En 1521 es excomulgado por el Papa León X, convidado a retractarse por el emperador Carlos V ante la Dieta de Worms. En 1521 y 1522 traduce el Nuevo Testamento del griego al alemán. En 1534 completa la traducción de toda la Biblia al alemán. Contrae matrimonio con Catalina de Bora en 1525. En 1529 publica su obra, Pequeño Catecismo. Fallece el 18 de febrero de 1546 en Eisleben. Formula la doctrina de la consubstanciación. Los elementos de pan y vino continúan siendo eso, y en la consagración se añade el cuerpo y sangre de Cristo real. Hablemos ahora de Juan Calvino. Vivió entre 1509 y 1564. Fue un teólogo, reformador religioso y humanista francés. En 1533 huye de Francia por apoyar las teorías de Lutero. Publica en 1536 la primera edición de su Institución de la Religión Cristiana. Publicó sus primeros comentarios sobre los libros de la Biblia. Los 4 libros que integraron la Institución de la Religión Cristiana en su colección definitiva se centra en los artículos Padre, Hijo, Espíritu Santo e Iglesia. Promovió el uso de la lengua francesa en las iglesias. En cuanto a la Santa Cena, afirma la presencia mística o espiritual de Cristo en los elementos de pan y de vino.
Ahora hablemos de Ulrico Zwinglio. Fue un teólogo, reformador religioso y humanista suizo. Fue líder de la Reforma Protestante en Suiza, quien llega en forma independiente a conclusiones similares que Lutero. Condenó las imágenes en los templos. Rechazó la doctrina de la transustanciación y también de la consustanciación. Afirma que la Santa Cena es solo una ordenanza conmemorativa donde los elementos de pan y vino nos recuerdan el sacrificio de Cristo. John Knox, quien vivió de 1513 a 1572, fue un reformador religioso escocés, fundador de la Iglesia de Escocia. En 1543 se siente atraído por las enseñanzas de George Wishart, nombrado capellán de Inglaterra y la Iglesia Anglicana en 1511. Se considera el fundador de la Iglesia Presbiteriana. Sola Escritura. La Biblia es de por sí sola la autoridad suprema para los cristianos en cuanto a cuestiones de doctrina y fe. Cualquier enseñanza o doctrina que se crea y se enseñe debe estar basada y en concordancia absoluta con las Escrituras. Sola Gratia. Nadie merece la salvación, pues todos los hombres son pecadores y por tanto merecen el castigo por ello. Pero Dios en Cristo Jesús le otorga a esos pecadores la salvación que no merecen. Sola Fide. Nadie puede llegar a ser salvo si no cree. Por lo mismo, nadie nace salvo. Nadie puede heredar la salvación, ni tampoco nadie puede salvarse a sí mismo por sus propios medios, ni salvar a otros si no cree primero. Solo la fe salva, la fe que es en Cristo Jesús. Solus Christus. No hay otro medio, no hay otra forma, no existe otro camino para alcanzar la salvación, sino única y exclusivamente por Cristo. Con esto afirmamos que nuestra salvación es obtenida por la pura gracia de Dios, quien acepta el sacrificio de la obra redentora y mediadora de Cristo en la cruz. Soli Deo Gloria. El fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Le debemos solo a Dios la gloria, pues la obra salvífica se lleva a cabo a través de su voluntad y su acción. Él toma la iniciativa, infundiendo fe en el creyente, solo por gracia, pues no había nada bueno en nosotros. Nos da a Cristo como ofrenda por nuestros pecados y nos da día a día su palabra para mantenernos sanos del pecado, conociendo su perfecta voluntad hasta la consumación completa de su obra redentora en la eternidad. Por ello, la adoración le pertenece solamente a Dios por derecho propio.